Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Rosas, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana. Y ya hemos visto diversos conceptos sobre el conocimiento de uno mismo, cómo identificar esas actitudes negativas que están disminuyendo y mermando tu calidad de vida, cómo identificar tu conciencia, cómo saber cómo estás integrado y cómo puedes desplegar sus funciones, cuáles son tus potenciales. Y te das cuenta que mucho de esto ya lo sabías. Pues bueno, ahorita ya lo puedes tú ir manejando de una mejor manera para tu beneficio. Y hemos visto también con respecto a cómo se genera el sufrimiento, esos apegos que tenemos con ese principio de realidad, aquello a lo que le ponemos atención, que es el ello, y le sucede algo, y siento que me está sucediendo a mí, y empiezo a sufrir. Y ese sufrimiento puede ir en diversa escala. Puede ser incluso un sufrimiento sumamente profundo y fuerte por esos apegos que tenemos hacia las personas, las cosas, los lugares, los procesos, y que sentimos a veces hasta que nos están desgarrando. Vimos cómo el proceso de autoobservación, aplicándolo, tomando conciencia de mí, conciencia del principio de realidad, de lo que sucede allá afuera y de cómo incide este en mí. Y para ahí poder definir si hay un problema en el que yo pueda actuar, resolver, o bien es un hecho que tengo que aceptar. Y diferenciarlo de la problemática, que es mi actitud ante ese problema, para poder revisar qué está sucediendo internamente en mí, que me genera esa actitud, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué sensaciones se me producen, y poder hacer algo al respecto para dejar de sufrir y lograr una mejor calidad de vida. Pero ¿qué sucede en nuestra vida que no podemos aplicar esto, que se nos va de las manos? Bueno, pues fuimos viendo cómo el que interviene siempre es ese imaginario, siempre está ahí. Ese imaginario que es aquel que creo ser, pero no soy. Entonces, si algo sucede y el imaginario es el primero que lo pesca, recuerda que él actúa en mecanicidad, es reactivo. No tienes tú que hacer nada, solito reacciona. Y entonces pesca eso que sucede y él empieza a actuar. Siempre que está el imaginario ahí van a suceder lo que son los factores de dispersión atencional. No te van a permitir estar en ti y van a actuar de una manera mecánica. Son tres: el fantaseo, el parloteo y la queja. Y vamos a revisar cada uno de ellos. En esta figura puedes observar este triángulo donde está el fantaseo, el parloteo y la queja, que son los factores de mecanicidad que actúan a través del imaginario y son los que generan esta dispersión. La dispersión atencional no es más que ese desplazamiento del imaginario que echa a un lado al yo observante. No está, lo desplaza y él es el que toma la situación y empieza a actuar o a reaccionar con estos factores de dispersión. En el triángulo que vemos están dispuestos de esta manera porque el fantaseo y el parloteo se dan en primera instancia y eventualmente van a desembocar a la queja. Pero ¿cómo se da o en qué consiste cada uno de ellos? ¿Y qué es el fantaseo? Pues es la ausencia del manejo del foco atencional. Es lo que comúnmente conocemos como la loca de la casa, donde empiezas tú en tu mente a imaginar cosas de lo que pudiera suceder con base obviamente en lo que ha sucedido, porque como mencionamos aquí, el imaginario es el que toma lo que está sucediendo
Y con base en lo que él ha vivido o aprendido, de lo que le han enseñado, pues empieza a generar ideas de lo que puede ocurrir y generalmente son catastróficas, terroríficas, tormentosas, y empiezas tú a generar emociones negativas y por lo tanto sensaciones negativas en tu cuerpo. Y más fácil de lo que tú te imaginas, vuelves a caer en este fantaseo. En cualquier lugar, donde quiera que estés, puedes estar lavando los trastes y estar pensando en un problema que tienes y estás con tu cabecita dando de vueltas en todo lo malo y lo catastrófico que puede ocurrir. Y en realidad no estás resolviendo nada, nada más estás generando sufrimiento en balde y tú solito. ¿Qué necesitas hacer? Pues retomarte. Si es la ausencia del manejo del foco atencional, pues retómate, autoobsérvate y entonces sí, te observas, te retomas a ti, aquí estoy, observas qué está sucediendo en el principio de realidad e identifica si hay un problema a resolver y qué puedes hacer al respecto. Y entonces mejor pones a trabajar a tu potencial racional, porque el otro lo que hace es fantasear con miles de ideas que se van de inmediato al potencial emocional a generar emociones negativas y no te está ayudando. Lo único que estás produciendo es sufrimiento sin solucionar ningún problema. Y revisa qué tanto fantaseas día a día. Y el siguiente factor es el parloteo, que es un discurso carente de estructura de significación, donde es simplemente el hablar por hablar. Y no implica el que hables poquito o hables mucho. Es simplemente pues que no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Simplemente lo haces pues porque es lo que hay que hacer. Ya sea porque te encontraste a alguien en un elevador y dices, pues lo tengo que saludar y mínimo preguntarle cómo está, pues soy educado, pero en realidad no te interesa establecer ninguna comunicación, ni conocer, ni un acercamiento o alguna intimidad compartida con esa persona que te encuentras. Y entonces simplemente estableces esta comunicación sin mayor sentido, aun sea en el saludar. ¿Por qué? Porque no hay un interés mayor. Nada más lo hiciste porque pues eso correspondía. Pero también te puedes encontrar personas donde les preguntas cómo les fue el fin de semana y te empiezan a platicar todo lo que hicieron, todo lo que no pudieron hacer, todo lo que les fue mal, todas las situaciones que les vinieron a hacer pésimo su fin de semana y de repente te empiezan a platicar y platicar y platicar y ya no sabes tú ni cómo, pero terminaron platicándote de cómo les fue en las vacaciones de hace un año y en lo que piensan hacer para las próximas. Y tú dices, pero ¿cómo? Si yo nada más te pregunté cómo te fue este fin de semana y no hallabas la manera incluso de decirle, oye, espérame tantito. No, o sea, hablan y hablan y hablan y hablan y tú ya no sabes ni de dónde vino la conversación ni para dónde va. Pero ¿cuántas veces te ha sucedido a ti? ¿En cuál de estas dos has caído? Porque también se nos da de alguna manera. Y entonces aquí hay que revisar lo que tengo que decir. ¿Es más importante que mi silencio? Y si es así, pues comunícate. Y si no, pues disfruta de la compañía de la persona con la que estés. Y si vas a saludar a alguien, pues realmente salúdalo porque quieres saber realmente cómo está. No solamente cumplir con un saludo o con que te encuentras a alguien y pues algo tenemos que decir, pero en realidad no hay un interés de conocer a la persona,
ni cómo está, ni cómo se siente, ni nada. Ahí es cuando caemos en este parloteo. Y recuerda, ¿realmente quiero comunicar algo? ¿Tiene algún sentido? ¿O mejor preservo mi silencio? Porque cuando estoy hablando mucho, ya sea por el fantaseo o por el parloteo, que se habla insulsa, carente de sentido, pues no me estoy escuchando a mí, no estoy poniéndome atención a mí con sus consecuencias. Y cuando se da esta queja y este parloteo, pues definitivamente no dejan espacio para el yo. Y tu vida se va dispersando cada vez más. Y necesitamos tener claridad para poder controlarlos. Porque si no, indefectivamente van a desembocar en la queja. ¿Y qué es la queja? Vamos a regresar a la imagen. La queja es la expresión interna y externa de un conflicto con el principio de realidad, derivado de un juicio de valor. Y aquí es donde ves precisamente la expresión interna, pues es ese fantaseo, la externa es ese parloteo. Pero ¿cómo lo hago? Pues precisamente expresando todo aquello que no me gusta. Que si no me gusta el calor, no me gusta una persona, no me gusta el tráfico, no me gusta incluso la voz de alguien y te empiezas a quejar. Te quejas ya sea internamente o lo haces externamente. E internamente a lo mejor piensas que nadie se da cuenta, pero en realidad en tu actitud se nota. Y cuando lo haces externamente, bueno, pues es muy elocuente, ¿no? A todo mundo se lo estás manifestando, todos esos juicios. Pero lo que no te das cuenta o no has sido consciente es como toda esa enorme cantidad de quejas internas y externas, pues te están afectando a ti. Y realmente de lo que te quejas te aqueja. Y tú cada vez que emites una queja, es como si te estuvieras clavando un picayelos. Te estás quejando y tú mismo lo estás viviendo, tú estás sufriendo esas emociones que generan los juicios que estás emitiendo. Pero también la queja, pues hay distinta noción de escala. Y la mayor queja puede ser cuando tenemos una pérdida de distintos tipos. Puede ser la pérdida de tu trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida de tu mascota y las pérdidas que también nos generan muchísimos conflictos, pues es la pérdida de un ser humano querido, al que tú amabas mucho y que seguramente pues tu vida giraba de una manera muy apegada a él. Y se dan estas quejas y puedes durar años o mucho tiempo viviendo esta queja por aquello que tú perdiste. Y si observas la figura, pues en la parte inferior lo que nos señala es que necesitamos comprender, comprender lo que está sucediendo en el principio de realidad, porque eso te va a llevar a liberarte. ¿Y de qué manera? Con el proceso de duelo. Y puedes llevarte la vida perdida en la queja, externándola. Y lo único que está sucediendo es que estás cayendo en un proceso de retroalimentación. Cada vez que te quejas y no resuelves, sigues en ella, estás retroalimentándote y viviendo nuevamente esa emoción negativa que genera la queja. Y es como decíamos, clavarte el picayelo. No, hay distintos niveles de escala en la queja de las cosas por las que te quejas. Pero al final de cuentas, en todas tienes que pasar
por ciertos pasos para poderla trascender, donde algunos, precisamente los más fuertes, pues tal vez requerirán de mayor trabajo y algunos los puedas resolver de una forma más práctica, comprendiendo lo que está sucediendo ahí en el principio de realidad. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Pues aceptar ese principio de realidad. Así es, o ya ocurrió así. Si no, voy a seguir sufriendo. La pérdida dura lo que tarda en aceptarse y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Entonces, empieza a trabajarlo. Acepta ese principio de realidad. Ya ocurrió. Ya está ahí. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues aceptarlo y ahí es donde ya puedes empezar realmente a trabajar el duelo. Si no, no puedes llegar a este. Y vas a seguir en la retroalimentación y negando tu principio de realidad. Una vez que ya aceptaste eso que ocurrió, pues entonces sí, ya puedes trabajar el duelo. ¿Haciendo qué? Pues identificando qué emoción es la que está detrás de ella. ¿Qué sientes? Cuando son pérdidas de personas, normalmente es esa tristeza mezclada con ese enojo. Pero si es otro tipo de queja, ¿qué estás sintiendo? E identifica esa emoción y contacta con ella. Ve cuál es. Y entonces ahora sí puedes hacer ese trabajo de desahogar sanamente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, pues puedes identificar tú de qué manera te es fácil desahogarte, ya sea gritando, rompiendo papeles, pegándole a un cojín, pero cualquier cosa que tú hagas, que sea siempre sin dañarte a ti y sin dañar a nadie, porque lo que buscamos es que te desahogues, que saques esa emoción que te está generando tanto sufrimiento por la pérdida que hayas tenido. Para que cuando hayas salido, tú la trabajas de manera lineal, no es a pedacitos, busca que sea de manera lineal, para que salga por completo los días que sean necesarios. Y tú lo vas a sentir, precisamente en la emoción. Ahí lo vas a sentir, que se va ese enojo, se va esa tristeza. Y entonces ahora sí puedes pasar a la resiliencia, que es donde tú ya puedes transformar eso que ya aceptaste. Puedes llenar esos huecos o puedes plantear unas mejores soluciones para lo que haya sido que ocurrió. Puedes reinventar la realidad. Puedes transformar, si es el caso de amistades, puedes reinventar tu manera de relacionarte con las personas o tu manera de generar nuevas cosas o nuevas situaciones. Si es que perdiste a lo mejor tu trabajo, o perdiste una casa, o perdiste dinero. Y si perdiste una persona, pues también vas a poder reinventar ese vacío, transformar creativamente tu nueva realidad que ya has aceptado. Y entonces sí, poder pasar a ese agradecimiento, agradecer lo que esa experiencia te ha dejado, porque a través de ella puedes sentir cómo estás más completo, eres más tú, puedes crecer con esa experiencia y puedes agradecerla infinitamente por compleja que ésta pudiera ser. Entonces te invito a que vayas revisando tú cómo se dan en ti estos factores de dispersión atencional que tanto se presentan día a día contigo.
¿Hay alguno que sea el que te rija más? ¿Y qué has hecho al respecto? ¿O qué quieres hacer? Porque si no los trabajas, ellos son los que te van a estar controlando a ti y te van a impedir que avances, que puedas tú crecer y conocerte más a ti, que puedas mejorar tu calidad de vida. Observa cómo la queja definitivamente, con esa emisión de juicios por lo que sucede afuera, reduce tu calidad de vida en un alto porcentaje. Revisa qué quieres hacer contigo mismo. Y te invito precisamente también a que lo escribas en tu bitácora y vayas identificando. ¿Y yo de qué tantas cosas me quejo y no he podido realmente aceptar y solucionar lo que hay detrás de esa queja, como problemas o como problemáticas? Muchas gracias.